En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para... Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en este hermoso día, en este martes que el Señor nos regala, 20 de septiembre. Gracias al Señor, aquí estamos una vez más acompañándoles a través de su programa Reflexión. Así que sea bienvenido y esperamos que cada uno de ustedes se queden hasta el final. Gracias por estar con nosotros, siempre dando cobertura a cada uno de estos programas, llevándole el alimento espiritual. Es nuestro objetivo por el cual nos encontramos nuevamente desde las cabinas de Radio Restauración, también enlazados con Radio Restauración, por supuesto, y también a través de las redes sociales, donde ya estamos dando cobertura a través de la fanpage en el IN San Miguel, en la fanpage de su servidor, en la red social de Twitter y en los canales en YouTube. Gracias por disfrutar con nosotros de la compañía. Poder llevarles el alimento espiritual siempre es muy importante para cada una de nuestras vidas. Queremos agradecerles a todas las personas que desde que estamos en el programa, Mari, en la alabanza, ellos ya dan su comentario, su apreciación, y eso nos alegra mucho, la verdad. Definitivamente, eso nos alegra muchísimo, nos pone muy contentos que cada uno de ustedes puedan estar pendientes, que puedan estar en sintonía, pero también interactuando con nosotros. Así que de mucha alegría, usted que no nos ha dejado su comentario puede hacerlo. Recuerde ahí en la red social donde nos sintoniza, usted que lo hace a través de los 1450M de Restauración, envíe un mensaje a través del 75 54 71 53 o a través del 79 40 42 95. Gracias por estar con nosotros. También queremos invitarle para que usted este día pueda participar del culto de Misión Cristiana El IN de San Miguel. Tenemos siempre estudio bíblico de la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. El culto da inicio a partir de las 6:15 de la tarde. Así es, y estamos ubicados calle A Ciudad Pacífica, 200 metros adelante de Colonia Vía Montecarlo. Y usted no se puede perder esta bendición. No olvide que su cita no es con una persona, es con nuestro Señor Jesucristo, y por esa razón usted no se lo debe de perder por nada del mundo. Van a salir muchísimas ocupaciones, afanes, en vez de acabarse nos salen más, así que por lo tanto no permita que un afán le robe la bendición de asistir a nuestro culto. No olvide, donde hay palabra de Dios, donde usted puede venir a regocijarse en la presencia de nuestro Dios, y no hay mejor lugar, como dice la alabanza de Cristin Diclario y Mel San Marco, que estar a los pies de nuestro Señor. Así que le invitamos ese día, no olvide, este martes, como todos los martes 6:15, aquí en Misión Cristiana El IN San Miguel, estaremos dándole la bienvenida. Y gracias a usted que está siempre pendiente del desarrollo del programa, queremos invitarle que si usted está atravesando alguna necesidad, queremos orar por usted. Recuerde que la oración eficaz del justo puede mucho, y necesitamos identificarnos con esas dificultades, con esa enfermedad que usted está atravesando. Queremos orar por usted. Así es, no queremos que usted esté solo en ese proceso. Queremos apoyarle a través de una oración. Queremos que juntos poder estar clamándole al Señor por su petición. Así que le invitamos en este momento donde usted nos sintoniza en esa red social, déjenos su comentario y también su petición. No olvide poner su nombre completo, o por lo menos un nombre y un apellido, decirnos cuál es su necesidad, si usted está enfermo, si usted tiene problemas, si usted está sin trabajo. Ahí usted escríbanos su petición y con gusto estaremos orando. No olvide usted que nos sintonice a través de los 1450M y está ahí escuchándonos. Lo puede hacer a través de los teléfonos 75 54 71 53 o a través del 79 40 42 95. Ahí usted puede enviar su comentario y su petición. Gracias a usted que está en sintonía de la programación que le hace feliz, lo mismo a usted que nos está sintonizando de las redes sociales. Ese día tenemos Biblia Project, continuamos desarrollando cada libro de la Biblia. Ya analizamos el libro de Génesis, 2 partes, el libro del Éxodo, también 2 partes,
La última oportunidad la semana anterior fue el libro de Levíticos. Ahora corresponde iniciar específicamente el análisis en la Biblia Project acerca de el libro de Números. El libro de Números. Este cuarto libro de la Biblia continúa la historia de Israel después de su éxodo de la esclavitud en Egipto. Dios los había llevado al monte Sinaí y ahí había hecho un pacto con ellos. Y a pesar de la rebelión de Israel, Dios, en su gracia, proveyó en el tabernáculo una manera en que Israel pudiera vivir cerca de su santa presencia. Así que el libro de Números comienza cuando Israel termina su estadía de 1 año en el monte Sinaí, y ellos se dirigen al desierto en camino a la tierra que Dios le prometió a Abraham. La narrativa del libro está diseñada de acuerdo a las etapas de su viaje, así que la primera sección empieza en el monte Sinaí, pero luego ellos salen y viajan al desierto de Parán. Y luego, después de ahí, viajan a las llanuras de Moab, que están justo frente a la tierra prometida. Ahora, la primera parte inicia con un censo donde el pueblo es contado, y de ahí viene el nombre del libro. Y luego hay leyes sobre cómo las tribus de Israel debían ser acomodadas en el campamento. Así que el tabernáculo debía ir en el centro, y luego, alrededor de él, los sacerdotes y levitas, y alrededor de ellos, las 12 tribus cuidadosamente ordenadas con Judá a la cabeza. Todo esto era un símbolo elaborado sobre cómo la presencia santa de Dios estaba en el centro de su existencia como pueblo. Esto es seguido por toda una serie de leyes que comunicaban las leyes de pureza del libro de Levítico. Si la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos, debía hacerse todo el esfuerzo para que el campamento fuera un lugar puro, un lugar que reciba la santidad de Dios. En el capítulo 10, la presencia de Dios se levanta del tabernáculo y guía a Israel lejos del Sinaí, hacia el desierto. E inmediatamente las cosas comienzan a marchar terriblemente mal. En el capítulo 11 el pueblo empieza a quejarse de hambre y sed y empiezan a decir que quieren regresar a Egipto. Luego, en el capítulo 12, incluso el hermano y la hermana de Moisés empiezan a oponerse y a hablar mal de él delante de todo el pueblo. Este viaje no tuvo un buen comienzo. La siguiente sección comienza cuando los israelitas llegan al desierto de Parán, más o menos a la mitad del camino a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés que envía a los 12 espías, uno por cada tribu, para que puedan reconocer la tierra prometida. Y cuando todos los espías regresan, 10 de ellos dicen que no hay posibilidad de que Israel pueda sobrevivir allí, porque los cananeos los destruirán. Pero hay 2 espías, Caleb y Josué, que dicen que Dios puede salvarlos. Pero los 10 provocan al pueblo a una ira temerosa y empiezan a planear un motín. Van a nombrar un nuevo líder y regresar a Egipto. Así que Dios está comprensiblemente molesto y Moisés intercede en favor del pueblo. Él le pide a Dios que sea fiel a sus promesas a Abraham. Así que Dios lo hace, pero no a expensas de su justicia. Él le da a estos israelitas lo que ellos desean, no entrar a la tierra. Y Dios sentencia a esa generación a vagar en el desierto durante 40 años hasta que mueran. Solo sus hijos entrarán a la tierra prometida. Ahora, tú pensarías que esta severa consecuencia los haría despertar, pero las cosas se ponen peor. En la siguiente historia aparece todo un grupo de levitas que empezaron una rebelión y retan el liderazgo de Moisés y de Aarón, diciendo que han ido demasiado lejos. De manera que Dios lidia severamente con estos levitas y renueva su compromiso con Moisés y Aarón como los líderes de Israel. Ahora, mientras dejan la región de Parán y vuelven a viajar, las cosas se empeoran de nuevo. Los israelitas empiezan a quejarse otra vez sobre su sed y le preguntan a Moisés, ¿por qué los sacó de Egipto? Así que Dios le dice a Moisés que le hable a una roca para sacar agua para todo el pueblo. Pero Moisés no hace eso, sino que excede los límites. Golpea la roca 2 veces y luego dice, ¡rebeldes! ¿Tenemos nosotros que sacarles agua de esta roca? Así que Moisés deshonra a Dios al ponerse en el lugar de Dios como el que provee agua. De manera que Moisés hace que caiga sobre sí mismo el mismo destino que el de la generación en el desierto. Él también morirá en el desierto y no podrá entrar en la tierra prometida. Después de esto, los israelitas se rebelan una vez más, y Dios trae un juicio muy extraño sobre ellos. Serpientes venenosas vienen y muerden al pueblo.
Así que Moisés intercede una vez más a favor del pueblo. Y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en un asta. Y todo el que vea esta serpiente sería sanado de la mordida venenosa. Es un símbolo muy extraño, pero habla del reto que representa para Dios el permanecer fiel a su pacto. Él está en lo correcto al traer justicia sobre el pecado y la maldad de Israel. Pero incluso la justicia de Dios se transforma en una fuente de vida para aquellos que miran a Dios para ser sanados. A partir de aquí, el pueblo se dirige a las llanuras de Moab. La primera parte principal de esta sección se enfoca en la extraña figura de Balaam. El rey de Moab está asustado por este enorme grupo de gente viajando a través de su territorio. Así que contrata a un hechicero pagano, Balaam, para maldecir a Israel. Y en 3 ocasiones distintas, Balaam descubre que no puede maldecirlos. Él solo puede hablar bendición sobre Israel. Recuerda la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12. Así que no solo Balaam no puede maldecir a Israel, sino que Dios le da una visión sobre un futuro rey israelita que un día traerá la justicia de Dios a todas las naciones. Esta visión recuerda la promesa de Jacob a Judá en Génesis capítulo 49. Ahora, vale la pena detenernos a reflexionar en el flujo del libro hasta ahora. Las historias de rebelión en el desierto se amontonan una sobre otra, poniéndose cada vez peor. Y aunque Dios trae actos parciales de juicio sobre Israel, también continúa mostrándoles misericordia, proveyendo comida y agua en el camino. Y la historia de Balaam muestra la gracia de Dios de manera resplandeciente, porque ahí está Israel, en el campamento, murmurando y rebelándose. Pero en lo alto de las montañas, sin que ellos lo sepan, Dios los está protegiendo y hasta bendiciendo. Y es este contraste entre la rebelión de Israel en el desierto y la fidelidad de Dios lo que hizo a estas historias tan importantes para las postreras generaciones de Israel. Y las historias del desierto son recontadas una y otra vez por los profetas y los poetas bíblicos, e incluso por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y estas historias siempre sirven como advertencia, que aunque Dios permanecerá fiel a sus promesas del pacto, Él también permitirá que su pueblo sea parte de Él en rebelión y que enfrente las consecuencias. Después de esto, el resto del libro se enfoca en los hijos de la generación que pereció en el desierto, y ellos empiezan a prepararse para heredar la tierra prometida. Ellos hacen otro censo de la nueva generación, y luego ganan muchas batallas a los pueblos de alrededor. Y luego, algunas de las tribus empiezan a asentarse en la tierra prometida. Así que el libro termina con la nueva generación lista para entrar en la tierra prometida. Y Moisés está a punto de darles sus últimas palabras de sabiduría y advertencia. Pero por ahora, de eso trata el libro de Números. Ahí escuchábamos la Biblia Project hablándonos acerca del libro de Levítico. Muchas gracias a cada uno de ustedes que están en nuestra sintonía. Usted que recientemente lo hace, le damos la bienvenida. Somos su programa Reflexión y esperamos que se queden con nosotros hasta el final. Y no olvide compartir este enlace en la red social donde usted nos sintoniza. Comparte este enlace para que más vidas sean alcanzadas por la misericordia de Dios a través de su palabra. Gracias a usted que recién nos sintoniza. Estamos desarrollando su programa Reflexión. Estamos transmitiendo en vivo, dando cobertura al programa, a la sección, más bien Biblia Project, donde aprendemos de manera puntual, libro por libro, algunas palabras que tienen que ver con el griego, hebreo. Y es interesante cómo la palabra es muy enriquecedora, la Biblia Project, porque nos da una manera gráfica de cómo entender cada uno de esos libros, así que es muy importante. Recuerden, martes y jueves disfrutamos de esta Biblia Project, lunes, miércoles y viernes tenemos Descubre el personaje y también la frase del día. Gracias a todas las personas que están siempre pendientes, dándonos su cobertura. Queremos saludar, ¿verdad? Hay un par de personas que ya nos están dejando sus comentarios para poder dar cobertura también a la enseñanza en esta oportunidad. Queremos saludar a algunas personas que ya nos están dejando sus comentarios en la fanpage de Elín San Miguel y en la fanpage de su servidor.
Así es, muchísimas gracias a ustedes que siempre están ahí en sintonía. Mi hermana Teresa Martínez, que siempre está ahí sintonizándonos y dejándonos su comentario. Muchísimas gracias, amada hermana. A cada uno de ustedes también que están ahí en sintonía y que no nos escriben, pero están ahí. Qué bueno y qué bendición para nosotros. Así que muchísimas gracias. Usted que no nos ha dejado su comentario, hágalo. Queremos saber dónde usted nos sintoniza. Es importante recordar y reconocer que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios, y si estamos vivos y estamos de pie es porque Él nos da la vida, es porque Él nos ha cuidado, nos ha dado su bendición y, por qué no decirlo, la fuerza para podernos levantar. Amén, así es, definitivamente. Gracias por estar siempre en sintonía y no olvide darle gracias a nuestro Dios, porque es su misericordia la que nos tiene hasta este momento, es su misericordia la que nos permitió despertarnos una vez más. Si usted no le ha dado gracias a Dios todavía, pues haga un alto en sus quehaceres y dígale: Señor, gracias por esta nueva oportunidad que tú me concedes y ayúdame, Señor, a aprovecharla al máximo. Definitivamente. Quiero saludar en la fanpage de su servidor a mi hermana Dorian Aparicio, a mi hermana Saraí Montiel, Verónica Hernández, mi hermana María Sol, mi hermano Julio Vázquez desde México, mi hermano José Herrera también, Verónica Hernández, Elizabeth Miranda, mi hermana Lilia Núñez, mi hermana Yolanda Aparicio también nos reporta su sintonía. Gracias a todas las personas que están pendientes. Etelvina Campos, gracias, ¿verdad?, por dejarnos sus comentarios y por supuesto estar disfrutando de este programa Reflexión. Vamos en este momento a compartir el consejo de la palabra de Dios. Recuerde que estamos desarrollando el estudio de Primera de Tesalonicenses. Oremos al Señor, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por este precioso momento que tú nos concedes. Poder buscar tu gracia, el oportuno socorro es especial para nuestra vida. Suplicamos que tu Espíritu Santo sea el que ministre nuestros corazones, que tú abras el entendimiento de cada persona y que tu Espíritu Santo, Señor, haga el efecto transformador por el cual tú envías esta palabra. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Continuamos desarrollando el estudio de esta primera carta que el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses. Hemos analizado ya varios aspectos, los primeros 5 versículos de este capítulo número 1, y ahora nos encontramos a la altura del capítulo número 1, siempre versículo número 6. Quiero hablarles bajo el tema la alegría del sufrimiento. La alegría del sufrimiento. Ese va a ser el tema, la llegada del Evangelio, cómo expresó precisamente gratitud en el corazón de Tesalónica, y cómo este evangelio también va a producir cierto sufrimiento para ellos desde el momento que creyeron en Cristo Jesús. Ese sufrimiento a ellos les va a producir alegría, gozo, les va a producir felicidad. Y quizás eso es lo paradójico del evangelio, porque hay personas que dicen: no, yo no quiero sufrir, al contrario, yo no quiero tener problemas y por eso es que yo no le entrego mi vida a Cristo. No. Recuerde que la vida espiritual es algo hermoso, es algo extraordinario, del cual específicamente Pablo nos va a hablar. Pongamos toda atención bajo el tema la alegría del sufrimiento. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo número 6 dice la escritura: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y mire qué lindo. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Interesante. Aquí es donde encontramos ya algunos aspectos en este relato, específicamente de este versículo número 6. En primer lugar, se hace necesario recordar esa plena certidumbre del cual Pablo ya ha analizado en los versículos anteriores, y cómo la fe, como el amor y como la persistencia había llegado a aflorar en el corazón de las personas de Tesalónica.
Él dice en este versículo que acabamos de citar: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Esta fue la consecuencia de la llegada del Evangelio a los tesalonicenses. Resulta razonable que los tesalonicenses se volvieron imitadores de Pablo y de sus compañeros. Alguien dirá, pero resulta un poco más complicado entender cómo llegaron a ser imitadores del Señor a quien no habían visto. Por eso la explicación se encuentra en lo restante de este versículo número 6, que recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. La experiencia de la conversión había sido paralela a su experiencia de la tribulación. Desde el primer momento habían seguido a Jesús en su vivencia de sufrimiento, de muerte, de su resurrección. Así llegaron, dice Pablo, a ser imitadores del Señor. El pasaje parece contradictorio y por eso yo quise ponerle específicamente ese tema: alegría en el sufrimiento, la alegría en el sufrimiento. ¿Por qué razón? Porque desde el momento que creyeron, el pasaje parece un poco contradictorio, ya que habla de tribulación con gozo. Esa es una paradoja del Evangelio: tribulación con gozo. Sin embargo, el Evangelio no responde a la lógica natural, y ello es una prueba de que no es invención humana. No es algo que el ser humano se ha inventado el Evangelio, no es algo que el ser humano, a algún ángel por ahí se le ocurrió. No. El Evangelio con frecuencia implica sufrimiento, pero la acción del Espíritu Santo en el creyente puede experimentar gozo. Le voy a repetir eso porque es muy importante. El Evangelio con frecuencia siempre implica sufrimiento, pero por la acción que el Espíritu Santo produce en nosotros, el creyente puede experimentar gozo. La alegría no es por la tribulación en sí, hay que ser honestos, sino por los efectos que ella produce en quien tiene fe. Si usted está atravesando alguna dificultad, alguna mala experiencia, si cuenta con la cobertura del Espíritu Santo, tiene que empezar a disfrutar de ese gozo, no de la tribulación, no de la angustia, permítame repetirlo, sino lo que produce cuando usted pone una fe aplicada a este detalle. La tribulación es un medio para madurar y para experimentar la vida de resurrección, y a lo lejos de que el sufrimiento sea un impedimento para creer, se convierte en un aliciente. Es interesante que cuando las personas sufren y tienen la cobertura del Espíritu Santo, en vez de desanimarse, produce gozo, produce un entusiasmo, produce, voy a decirlo de esta manera, un aliciente para ser imitadores de los que siguen a Jesús. Eso es la vida cristiana. La vida cristiana es una paradoja. Aunque es un camino de dolor, aunque es un camino de pruebas, se sigue por el gozo del Espíritu. El gozo del Señor es la fortaleza de todo cristiano, especialmente cuando se trata de sufrimientos por ser cristiano. Esas dificultades desaparecerían si se abandonara el testimonio evangélico. Entonces hay personas que dicen: yo no soporto esta prueba, yo mejor ya no sigo en esto. ¿Y qué pasa? Lógicamente la prueba se va, el sufrimiento se va, pero adiós al testimonio evangélico, adiós a la vida abundante que Cristo quiere reflejar en su vida. Es interesante notar que el Evangelio siempre va a traer acaecido dificultades, problemas, angustias, tribulaciones. Pero cuando uno decide enfrentarlas por medio del poder, de la cobertura del Espíritu Santo, la persona se vuelve imitadora. En este caso, como dice Pablo, la persona se vuelve imitadora de los tesalonicenses, de los apóstoles y del Señor Jesucristo. Él dice: vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. O sea que en medio de la tribulación la palabra llevaba ese aliciente, llevaba esa bendición. La palabra es viva, la palabra es eficaz. Con gozo, dice, del Espíritu Santo. ¿Se puede usted imaginar? El ser un testigo fiel del Evangelio en contextos violentos o injustos implica rechazo, implica persecución,
tales conflictos pudieran ser evitados viviendo un evangelio escapista, divorciado de la realidad. Pero el evangelio que nos desafía, el evangelio que Cristo ofrece, nos invita a ser fieles frente a un mundo cargado, a un mundo que no tiene los valores, a un mundo cargado de antivalores y desprecio precisamente a la verdad. Desprecian la verdad, da por aceptado algún tipo de descalificación y repudio en contra del creyente fiel. ¡Qué triste! No obstante, el Espíritu Santo es el que llena de valentía. El Espíritu Santo es que llena de testigos leales para Jesús, para soportar la prueba, para vivir la palabra en medio de la tribulación. Es interesante cómo Pablo está dando cobertura a la tribulación con los cuales los tesalonicenses se veían involucrados. Y más que un reconocimiento de Pablo acerca de que imitaran a él o imitaran a Cristo, como bien se puede llevar a mención, es el hecho de que ellos, a pesar de la tribulación, siguieron manteniendo firme sus convicciones cristianas, firme, sin doblegar sus rodillas ante otro ofrecimiento que el mundo quisiera presentar. El sufrimiento puede ser más despiadado de lo que usted imagina. Eso me recuerda una historia. Pati Navarro, joven señora limeña, se acercó a la ventana, llevaba en brazos a su hijito de 1 año y medio de edad. Ella quería contemplar el espectáculo de la ciudad desde el 6º piso donde vivía. En eso se produjo uno de esos estampidos que desgraciadamente no son raros hoy en día en diferentes partes del mundo. Y me refiero específicamente a un coche bomba, un carro cargado con 200 kilos de dinamita estalló en un atentado terrorista. Quedó muy mal herida, con la cara destrozada y un solo ojo. Su esposo Juan quedó con un brazo quebrado y el hijito de ambos, de 1 año y medio, quedó con golpes y cortaduras de diferentes partes del cuerpo. Todo esto estaba dentro de lo normal, en un mundo convulsionado por inquietudes sociales, por países racistas, por explosiones, personas heridas, pertenencias destrozadas, esperanzas perdidas. Pero lo interesante fue lo que siguió, por lo cual me recuerdo de la historia. Los esposos Navarro pertenecían a un grupo de creyentes religiosos que, unidos entre sí, demostraban una solidaridad única. Así que algunos jóvenes de aquella congregación fueron para ayudar y limpiar el apartamento. Mientras trabajaban, desplegaron del balcón un gran manto blanco con salsa de tomate, café. Había escrito la frase: Jesucristo es la vida. Todos los vecinos no podían menos que admirar el valor de esa familia. Por encima de los dolores, por encima de las pérdidas, por encima de las desgracias, ¿por qué no decirlo? Por encima de los sufrimientos, se levanta la fe inalterable del cristiano genuino. El dolor, la desgracia siempre serán parte de nuestra vida. El sufrimiento y el suplicio nos van a acompañar mientras vivamos. Así es nuestra peregrinación en este mundo: enfermedades, problemas, cuotas por pagar. Pero cuando hay fe, cuando nos sostenemos de la mano de Dios, cuando sabemos que este mundo no es nuestro hogar permanente, surge de lo más profundo del alma una esperanza viva. Una esperanza que nos obliga, nos anima a levantarnos de toda desgracia, de toda dificultad, de todo problema, de todo oprobio. Es exactamente lo que Pablo le dice a los de la iglesia de Tesalónica. Sobre esto el apóstol Juan también tuvo algo que escribir. Esta es la victoria, decía Juan, que vence al mundo, nuestra fe. Luego pregunta: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Nuestra vida, como la de toda la humanidad, tendrá sus incertidumbres, sus incógnitas. Pero nuestra fe está segura en Cristo. Somos más que vencedores en medio de un mundo lleno de peligros, de perversidades, de emociones religiosas. No miremos con desdén la invitación que Cristo nos ofrece a ser imitadores de Él. Podemos volvernos imitadores de Cristo Jesús. Amado, decía él,
yo deseo que tú estés conmigo. Veamos y analicemos ahora el versículo número 7. Ya analizamos el versículo número 6. Dice el versículo 7. De tal manera, dice, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Mire qué interesante. La fidelidad de los tesalonicenses en medio de la tribulación hizo que se convirtieran en un modelo para las regiones de Macedonia y Acaya. ¿No exageraba Pablo cuando expresaba tal relevancia del modelo de los creyentes de Tesalónica? En realidad no. Lo explica a continuación en el versículo número 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, no solamente en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, les dice Pablo. Lejos de ser una lisonja, se trataba del plan evangelizador, de la estrategia que había usado Pablo en las grandes ciudades. Él no era un hombre que predicaba en todo lugar, sino que se enfocaba en los centros urbanos importantes, los movimientos comerciales de la ciudad, en el campo, viceversa, permitían la diseminación del evangelio a todas las provincias. Una vez Pablo plantaba el evangelio en una ciudad importante, era cuestión de tiempo que los cristianos de la época empezaran a vivir y a disfrutar el evangelio de Cristo Jesús. Y eso producía sufrimiento, pero como tenían el Espíritu Santo, también les producía gozo. Tiempo para que la buena nueva, la buena noticia, recuerde que eso analizábamos el día de ayer, la llegada del evangelio pasara a toda la región. En el caso de los tesalonicenses, no solamente influenciaron la provincia de Macedonia, donde ellos estaban ubicados, sino también la de Acaya. Pablo dictó su carta desde Corinto, y en ese lugar el ejemplo de los tesalonicenses era tan predominante que podía afirmar que no tenían necesidad de hablar nada. Es decir, que solamente el cambio, solamente el testimonio que ellos daban hacían que las demás personas se acercaran desde Macedonia, por toda Acaya. El evangelio es algo profundo, más de lo que usted se imagina. Algunos este evangelio les ha producido mucho sufrimiento, y le voy a decir claro porque el tiempo me avanza. Hay muchas personas que a pesar del sufrimiento no renegaron en contra de Dios, ofrendaron sus vidas en sacrificio, ofrendaron sus vidas, pero Dios ahora los tiene precisamente bajo su cobertura. Es interesante ver dos cosas acá. En primer lugar, que ellos no tenían necesidad de hablar. Sus hechos mostraban más que 1000 palabras. Interesante la iglesia de Tesalónica. El criterio para evangelizar no debe ser la emoción o la ingenuidad. Se requiere de sabiduría, se requiere de planeación estratégica para sacar provecho de las oportunidades que produzcan efectos más amplios en una zona o un país. Por ejemplo, en algunos países la radio o la televisión pueden ser herramientas de gran influencia, de una gran cobertura, pero en otros puede ser que no sean relevantes. Es posible que Pablo haya sido criticado porque solamente predicaba en las grandes ciudades y no en los pequeños caseríos. Puede ser, digo. Sin embargo, él sabía que solamente tenía una vida y debía administrarla de la manera más eficaz. Y si usted me lo permite, de la manera como Dios se lo había mostrado. Iba a ser aquel que llevara el evangelio a la gentilidad, a todas aquellas demás personas y provincias. Y esa es la estrategia que Dios le había dado. Por ello se enfocaba en los urbes grandes para que con el paso del tiempo el evangelio se fuera extendiendo a los alrededores. Cuando Pablo envió su carta a Tesalónica, solamente habían transcurrido unos meses desde su salida. El apóstol no afirma que todos en Macedonia y Acaya eran ya creyentes. Lo que dice era que la noticia de las buenas nuevas de Jesús había llegado a ambas provincias y que había impactado
por los hechos de los cambios que estaban dando los de Tesalónica. Consecuentemente, el proceso de conversión había comenzado. Las buenas nuevas, las rutas comerciales pronto llegarían a los lugares más apartados. Esta es la segunda enseñanza. Cuando tenemos sufrimiento, tenemos también la esperanza que Dios está con nosotros, y que si Dios está con nosotros, su gran amor nos insta, ese gozo nos insta, aún en medio de la tribulación, seguir anunciando las buenas nuevas de salvación, seguir marcando el evangelio como ese evangelio sólido, como ese evangelio que transforma, como ese evangelio que produce bendición y fruto al 100%. La pregunta ¿es ese el evangelio que usted y yo tenemos? ¿Es ese evangelio que Dios manda a que practiquemos? Exactamente eso es lo que estamos cumpliendo nosotros, la gran comisión. A pesar del sufrimiento, a pesar de la dificultad, a pesar de los problemas, a pesar del enfoque que muchas veces puede estar erróneo en nuestras vidas. Las iglesias latinoamericanas no son ricas, así que sus limitadores o sus limitados recursos, voy a decirlo, deben ser administrados de una manera muy eficiente. Es importante poseer una visión estratégica. Es importante que tengamos una visión estratégica y, por qué no decirlo, de cobertura especial de Dios. Cuando nosotros queremos ser más efectivos en la misión evangelizadora, tengamos en cuenta este detalle, y sobre todas las cosas, en cuenta el respaldo de Dios. Porque usted puede tener también todos los recursos, pero si no está el respaldo de Dios, el evangelio no tiene la efectividad, porque usted no se deja guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está produciendo en Tesalónica, en Pablo, el que buscaban imitarle? Era precisamente porque él daba cobertura a lo que el Espíritu Santo le daba. La inversión debe de hacerse en aquello que producirá el efecto más amplio, más profundo, porque la misión no solo es horizontal, la misión también es vertical. Horizontal cuando se expande por los territorios, vertical cuando se profundiza en el compromiso de los que ya son creyentes, el cual conlleva vivir los valores del evangelio, que son los que al final terminarán transformando las condiciones de pecado, las condiciones de este mundo incrédulo y perverso, las condiciones en las cuales la persona, a pesar de que siempre va a tener un acercamiento al pecado, pero él dice no, porque ahora soy hijo de Dios. Eso es lo que produce precisamente este detalle, y podemos ampliar cuando hablamos acerca de el sufrimiento. Y podemos decir, hablando acerca de las razones de la compasión, es interesante notar cómo Dios siempre tiene la respuesta para nuestra vida, cómo Dios tiene control de todo, cómo Dios está dispuesto para ayudarnos en los momentos más difíciles. Veamos el versículo 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Mire qué interesante. Para servir, dice, al Dios vivo y verdadero. Esta es una excelente descripción de lo que es una conversión, un cambio de valores y de orientación de la vida. Pablo lo resume magistralmente con la frase: de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, de lo muerto a lo vivo. La conversión implicaba el abandono de los ídolos de la muerte para abrazar al Dios de la vida. La conversión hoy igualmente implica abandonar los ídolos del racismo, los ídolos de la desigualdad, los ídolos de la violencia, la corrupción, para volvernos al Dios vivo de la solidaridad, la empatía, la humanidad, el amor. Qué triste es ver personas que manifiestan, dicen ellos, ser cristianos, pero no hay solidaridad, no hay empatía, lo que hay es odio, lo que hay es desconsuelo para las personas. Los ídolos también entran a las iglesias evangélicas
a manera de codicia disfrazada de teología de prosperidad, orgullo disfrazado de fe, egolatría disfrazada de autoridad, machismo disfrazado de ortodoxia, maltrato disfrazado de poder. Por favor, debemos analizar el evangelio que nosotros estamos viviendo. Debemos orar. ¿Para qué? ¿Para qué, dirá alguien? Al igual que los tesalonicenses, podemos volvernos de los ídolos al Dios vivo y verdadero, que es sencillez. Cuando uso la palabra ídolo, no quiero que se enfoque en un pequeño amuleto, no quiero que se enfoque en un muñeco de tiza, no quiero que se enfoque en esos, porque hay ídolos. ¿Qué es un ídolo? Todo lo que toma el lugar de Dios. Y hay personas que hacen de su cuerpo un ídolo. Hay personas que hacen de su trabajo un ídolo. Hay personas que llegan a tener ídolos de todos los elementos que ellos necesitan. Debemos orar y ver el modelo de la iglesia de Tesalónica, que se habían convertido de los ídolos al Dios vivo y verdadero. ¿Y qué es eso? Sencillez, confianza, humildad, consideración y, ¿por qué no decirlo?, misericordia de parte de Dios. Cuando cumplimos esos elementos, es interesante notar cómo Dios nos guarda, cómo Dios transforma, y a pesar de la tribulación, nos gozamos en Cristo Jesús. O como bien nos dice el versículo número 10, el último versículo que analizamos, y esperar de los cielos, si usted hace todo eso, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo sabía enseñar mucho en pocas palabras. Su análisis sintetizaba en frases muy cortas, pero importantes doctrinas. Eso facilitaba la memorización en una época en que pocas personas sabían leer. Pablo había dicho que Dios es vivo y es verdadero, que su Hijo viene de los cielos, que ha resucitado y que nos libra de la ira venidera. Esta forma de análisis de Pablo presentaba las verdades del Evangelio. Fue dando paso precisamente a las declaraciones de la fe de la iglesia primitiva que se elaboraron con el objetivo de ser memorizadas. Si anteponemos la palabra creemos a la frase de Pablo, nos sonará muy familiar. Creemos en el Hijo de Dios. Creemos en el Dios vivo y verdadero. Esperamos en los cielos a su Hijo, quien resucitó de los muertos y nos libra de la ira venidera. Indiscutiblemente tiene un claro sonido precisamente a un credo. Es importante entonces que la iglesia evangélica recobre la virtud de la memorización como parte de la vida devocional, más que una memorización, una práctica devocional en cada día. En cada día podemos buscar su gracia, cada día podemos buscar más de su presencia, cada día podemos aflorar la luz que hay en nosotros para las demás personas, donde quiera que vayamos, en el trabajo, en el centro de estudios, en el instituto, en la escuela, en nuestra misma familia, podemos irradiar esa confianza en virtud de que Dios está con nosotros. Afirmamos, por ejemplo, que el Padre Nuestro es una oración modelo, pero para seguir un modelo es necesario conocerlo. No hay otra opción más que memorizarlo. Pero en verdad, ¿estamos ayudando a niños a memorizarlo? ¿Estamos aprovechando las virtudes de la memorización? Esa era la manera como el Evangelio se extendía con rapidez por Macedonia, por Acaya y, como dice Pablo, en todo lugar. Cada creyente llevaba en su corazón las verdades cardinales del Evangelio. Era un testimonio doble. Era un testimonio impactante para la vida de las personas. Él da la vida precisamente que imitaba al Señor, y el de las verdades que se portaban precisamente para ayudar al Evangelio. Nosotros también podemos ser una influencia para nuestro círculo, mostrando a las personas el modelo de lo que es ser cristiano y compartiendo con ellas lo que creemos. La gran pregunta entonces sería:
¿Y usted qué tipo de modelo está haciendo para las personas? ¿Qué tipo de modelo está ocupando para poder dar cobertura a lo que Dios quiere hacer en su vida? ¿Qué tipo de modelo es el que nosotros tenemos para dar esas razones de compasión? Arfin, noruego de 46 años de edad, limpió cuidadosamente el brazo del paciente, llenó la jeringa de líquido y con sumo cuidado insertó la aguja en la vena, oprimió la espiga y el líquido penetró lento, seguro. El paciente, un anciano de 92 años, respiró aliviado. Sus dolores de la vejez, se fueron aliviando. Al poco rato el anciano estaba rígido, frío, sin vida. Había recibido una fuerte dosis de veneno que mata, causando una parálisis total. Arfin, director de una residencia de ancianos en Noruega, repitió la misma operación 25 veces con otros 25 ancianos. Por supuesto, lo arrestaron, lo enjuiciaron y lo condenaron a 21 años de prisión. El jurado, que deliberó 5 meses antes de emitir su fallo, dijo que este noruego había matado a los ancianos por razones de compasión. He aquí un caso humano que, por repetirse muchas veces en diversos países de este mundo, merece mucha atención. Neset era director de un hogar de convalecientes, noruego. Todos los pacientes eran ancianos que tenían entre 70 y 95 años de edad. Muchos de estos ancianos sufrían intensamente, no solo de dolores físicos, sino también de abandono, dolores de soledad, dolores de tristeza, sufrimientos, remordimientos. Neset, el noruego, pensó que ya nada podían esperar de la vida y nada podían darle a la vida. Cada día que pasaba era una carga más para ellos. ¿Por qué no aliviarles el sufrimiento con una inyección que mata lentamente y sin dolor, angustia y agonía?, dijo este noruego. Así que llenó las jeringas de aquel veneno mortal y fue vertiendo el veneno en las venas de los ancianos. Muchas veces, con relación a crímenes semejantes, los abogados defensores aducen razones de compasión. Alguien mata a un anciano decrépito que sufre terriblemente de una enfermedad incurable con el único motivo de aliviar sus sufrimientos, para darle de una vez el descanso que necesita y, como dicen algunas personas, el descanso que merece. Tal vez haya un verdadero motivo de compasión, tal vez no. Solo Dios sabe lo que hay en el fondo del corazón humano, pero la vida humana, la vida de cualquier ser humano, está en las manos de Dios. Y por mucho que una persona sufra, nada acontece a nuestra vida sin que sea la perfecta voluntad de Dios. Solo Dios sabe cuándo debe ser el momento preciso en que el aliento, el corte y el polvo vuelva al polvo y al espíritu vuelva a Dios, que lo dio. En estos casos, así como en todos los casos en el mundo entero, necesitamos la dirección, la inspiración, la justicia que solo viene de Dios. Y hoy más que nunca se necesitan que los cristianos afloremos la conducta de hijos de Dios. Hoy en día, los cristianos diseminados en el mundo entero necesitamos reflejar lo que hay en nuestro corazón, reflejar lo que Cristo ha dado a nuestra vida, lo que Cristo puede darnos precisamente a través de una paz genuina en nuestro corazón. Termino por el tiempo. Recuerde que Dios ha dicho: yo soy la paz. Yo soy la paz. Los sufrimientos causan muchas dificultades, pero mayor es el que está con nosotros que la dificultad en Cristo Jesús. Si usted últimamente siente que no ve días buenos y que esos tiempos de refrigerio que habla el libro de los Hechos como que no llegan a su vida, preguntémonos: ¿estaremos dando la efectividad de evangelio que nosotros decimos proclamar o decimos tener? Yo le invito a que cada uno de nosotros en esta hora hagamos un examen, nos evaluemos y preguntémonos: ¿a quién imito yo? ¿Imito a Cristo? ¿Imito un evangelio de transformación? ¿Me ha cambiado? ¿Me ha transformado? ¿Vivo el amor
que Cristo Jesús precisamente mostró a mi vida. Y de esa manera, dice el último versículo que estábamos citando, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Qué nos toca? Esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, dice, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dios está presto para ayudarnos en los momentos de dolor. Dios está presto, y vendrá un día que ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento, porque Él vendrá con poder y gloria a levantar a sus escogidos, a levantar a la iglesia que Él compró a precio de sangre. Oremos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por tu presencia, gracias te damos por la manifestación de tu Espíritu Santo. Sé que hay personas que están sufriendo, tal vez no una persecución como los de la iglesia de Tesalónica, pero te ruego, Padre, que ante ese sufrimiento en ese país, ante ese sufrimiento, Señor, que están enfrentando, te ruego que el Espíritu Santo venga, se pose sobre ellos y se cumpla lo que la iglesia de Tesalónica estaba viviendo, que llegaron a tener gozo en medio de la tribulación. Gracias te damos, Dios mío, gracias te damos, porque ahora comprendemos muy bien que el gozo del Señor, el gozo que tú nos das, el mundo nunca lo pudo dar, y que cuando tenemos la cobertura de tu Espíritu Santo, esa alegría es algo eficaz para nuestro corazón. Ayuda a aquellas personas que en este momento se sienten desmayar, ayúdale a aquellas vidas que se encuentran desfallecer. Te ruego que tú les animes, les respaldes, y que tu Espíritu Santo produzca el efecto transformador por el cual en esta hora tú envías tu palabra. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén, Señor, y amén. Amén, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga una vez más, amados hermanos. Gracias por quedarse hasta el final. Vamos a leer ya los comentarios que cada uno de ustedes nos han enviado. Mi hermana Teresa Martínez, mi hermana muy fiel, siempre dejándonos su comentario, y nos dice: bendiciones, hermanos, gracias a Dios por un nuevo día, ya en sintonía para escuchar la palabra de nuestro Dios y linda alabanza. Saludos, dice mi hermana. Amén, hermana Teresa. Hermana Marisol Noriega dice: amén. Hermana Jenny Ramos nos escribe: bendiciones, hermano, le pido oración por mi fractura de mis pies. Amén, con gusto vamos a estar orando, hermana Jenny Ramos. Hermana Marisol Noriega dice: Dios les bendiga, amados, saludos para todos. Amén. Hermana Elizabeth Miranda nos dice: amén. Hermana Yamilet Roldán dice: saludos, hermanos hasta la distancia. Amén. Saludos hasta Estados Unidos a mi hermana Yamilet Roldán, que nos sintoniza siempre, mi hermana. Gracias, bendiciones. Y por aquí vamos a leer ya los comentarios que ustedes han enviado en la fanpage de Melvin López. Dice mi hermana Dorian Aparicio: muy linda alabanza. Bendiciones, amados hermanos, y ya listos para escuchar la palabra de Dios. Dios los bendiga, Pastor Melvin y su amada esposa. Amén, hermana Dorian. Bendiciones también para usted. Hermana Hilda Cruz dice: Dios les bendiga siempre, mis amados hermanos. Gracias por orar por mi nieta Saori Abigail Martínez por sanidad. Mañana irá la respuesta de examen de tiroides. Amén, hermana. Creamos que para Dios no hay nada imposible y que van a salir bien esos exámenes. Hermana Dorian Aparicio dice: muy linda reflexión. Amén, gloria a Dios. Hermana Saraí Montiel dice: gloria a Dios. Hermana Verónica Hernández dice: Dios me lo bendiga, Pastor Melvin López. Amén, bendiciones, hermana. Hermana Julia Ruano dice: buenos días, Dios les bendiga. Hermana María Sol dice: hermosa alabanza. Bendiciones, amados hermanos, listo para escuchar la palabra de Dios. Hermana Saraí Montiel dice: amén. Hermana Verónica dice: amén. Hermano Julio Vázquez dice: gloria a Dios, aleluya. Hermana, permítame un momento, dice hermana Dixie Cabrera, nos dice: bendiciones, hermanos, amén. Hermano José Herrera dice: reportándome en esta hora en tan bendecido programa, aleluya, amén, gloria a Dios. Hermana Verónica Hernández dice: que el Señor nos hable en esta hora, aleluya, amén, esperamos que así haya sido. Hermana Elizabeth Miranda dice: Dios les bendiga, hermanos, amén, dice mi hermana Elizabeth. Hermana Norma Pascasio dice: bendiciones, hermanos, amén, hermana Norma. Hermana Lilian Núñez también nos escribe, dice: bendiciones, hermanos. Hermana Yolanda Aparicio dice: bendiciones grandes de Dios, dice, a cada uno.
Amén, hermana, muchísimas gracias. Igualmente a usted, mi hermana. Esperamos que esté ya mucho mejor. Hermana Saraí Montiel dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo se ofreció, dice mi hermana Saraí Montiel. Amén, así es. Hermana Saraí también dice, aleluya. Hermana Hilda Cruz nos envía un emoji. Hermana Etelvina Campo dice, amén, gloria a Dios. Hermana Dorian nos envía un emoji. Hermana Etelvina dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25, así es, amén. Hermana María Sol nos envía un emoji. Hermano Julio Vázquez dice, Dios es poderoso y nos da un nuevo día de amor y gracias, dice, aleluya, saludos desde México, amén, hermano Julio Vázquez, así es, nuestro Dios nos da ese nuevo día y es muestra de su grande amor. Hermana María Sol nos envía un emoji. Gracias, amados hermanos, a cada uno de ustedes por siempre dejarnos sus comentarios. Gracias a todas las personas que siempre están pendientes de poder encontrar en este programa una reflexión, un alimento espiritual, y gracias a todas aquellas personas que siempre están ahí pendientes dándonos su cobertura en el canal, también en nuestro canal en YouTube, uno de nuestros canales. Queremos agradecerles a todas las personas que han estado pendientes en el canal de su servidor, en el canal de Elín San Miguel. Queremos también agradecerle a los que nos han sintonizado en la red social de Twitter. Hay varios espectadores, les agradecemos, ¿verdad?, su fina atención y sobre todas las cosas por compartir, ¿verdad?, lo que hemos dado a través de este video. Quiero agradecerle también a aquellas personas que como dice Mari, aunque no nos escriben, pero que están ahí pendientes, no se pierden el programa. Gracias, amados hermanos, qué bueno contar con su fina sintonía. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, que Él sea el que nos dé siempre la cobertura, el alimento espiritual, para que más personas puedan añadirse a este programa y sobre todas las cosas que cada persona pueda dar cobertura, no solo al programa, sino que también pueda recibir sanidad, pueda recibir, voy a decirlo de esta manera, el maná espiritual, el alimento espiritual para cada uno de ellos de una manera espiritual. Vamos a orar entonces, digámosle al Señor. Digámosle, Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, Padre, gracias por ese grande amor que nos das cada día, Padre. En esta hora seguimos rogándote por mis hermanos, hermanas que están adoleciendo alguna enfermedad, Padre. En tus manos ponemos la vida de mi hermana María Julia Dimas, Padre, seas tú dándole una pronta recuperación de esa operación, Padre, darle una sanidad total a tu hija, Padre, donde quiera que ella se encuentre en este momento, seas tú llegando con tu mano poderosa y divina y seas tú sanándole completamente, oh Dios. Te pedimos también por la vida de mi hermana Jenny Ramos, Señor, te rogamos, Padre Celestial, por su vida, seas tú ayudándola, Señor, seas tú sanándola, Padre, de sus piernas, de sus pies, Señor, mira esas quebraduras, Padre, te pedimos, seas tú uniendo esos huesos, seas tú dejándolos bien, Señor, como que no ha pasado nada, Padre, te rogamos, seas tú sanando a tu hija, Padre. Te pedimos también, Señor, por los hijos de mi hermana Norman Pascasio, seas tú reconciliándolos contigo, Padre, inquieta sus corazones, ayúdales, Padre Santo, a reconocer que lejos de ti son nada. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, redarguye estos corazones una vez más, oh Dios. Te pedimos también, Señor, por la vida por la sanidad, Señor, de la hija también de mi hermana Norman Pascasio, Padre, en tus manos está esta vida, sánale con tu gran poder. Te pido también por Saori Abigail Martínez, que el día de mañana ya tendrá esa respuesta a esos exámenes. Te rogamos, oh Dios poderoso, que esos exámenes salgan negativos, te lo ponemos en tus manos, Señor, y desde ya te damos la gloria, porque sabemos que así será, oh Dios. Gracias te damos, Padre, por la bendición que nos has permitido de realizar un programa más, oh Dios. A ti sea la gloria y toda la honra. Amén, Señor, y amén. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa